Ok, tenemos otro tipo de direcciones IP, es el protocolo de Internet versión 6 o IP versión IPv6, ¿sí? Y bueno, solo para recordar el propósito de las direcciones IPv4, que originalmente era permitirte que tú te pudieras conectar o conectar diferentes redes juntas y proveer un identificador global único que el cual pudieras utilizar a través de diferentes redes. Pero algunos problemas emergieron especialmente recientemente, es que las direcciones IP4 el espacio de direcciones IPv4 solo tiene 32 bits, entonces solo tenemos 2 a la 32 direcciones IP versión 4, aproximadamente 4.000 millones. ¿Sí? Esto parece ser un número tremendo hace mucho tiempo, cuando el Internet tenía 60 nodos, pero hoy es un factor limitante en la actualidad. Generalmente, por una variedad de razones y cualquier tipo de numeración o esquema de numeración como este, tú ves por ejemplo los números telefónicos, la utilización nunca va a ser 100%, de hecho la utilización de las direcciones IPv del espacio de direcciones IPv4 es alrededor de 35%. Solo 35% de las direcciones IPv4 están activas en cualquier momento. El reto aquí es que si tú no tienes una dirección IPv4, entonces no hay manera de comunicarte con IP versión 4. Tú necesitas una dirección IPv4 para tener comunicación IPv4. El otro lado necesita una dirección para mandar un paquete IP también. Entonces, bueno, dándonos cuenta que existe la probabilidad de que se nos acabe o digamos que hay una escasez de direcciones IP versión 4. Además, sí, de algunas otras cosas que vimos cuando platicamos de IP versión 4, se empezó a hacer el trabajo acerca de una versión del protocolo de Internet en 1994 llamado IP versión 6 o protocolo de Internet versión 6. Y el protocolo básico de IPv6 fue publicado en 1998, el RFC 2460, y eh, un año antes de que la burbuja del .com explotara, ¿sí? El Internet estaba despegando y no había maneras de que el espacio de direcciones IP versión 4 llegara a acabarse, pero había un interés interesante alrededor del 2003-2006, es en donde la gente se empezó a manejar mejor y los retos que había en IP versión 4 fueron importantes. Entonces, ¿cómo debemos de utilizar las direcciones IP versión 4 basados en nuestra utilización y en los diseños? Así que hoy en la actualidad existe varios organismos gubernamentales apoyando que nosotros adoptemos IP versión 4. La IETF es uno de ellos. Tú puedes imaginar especialmente países y regiones que están creciendo en conectividad. Por ejemplo, China se le van a acabar muy pronto las direcciones IP versión 4. Entonces aquí puede ser una preocupación mayor. ¿Sí? Entonces hay un gran interés de que la gente desarrolle o tenga desarrollos basados en IP versión 6 y los utilice en Internet de manera conjunta. Ok, ¿cómo se ve una dirección IP versión 6? Una IP versión 6, en lugar de estar limitado para 32 bits, tiene direcciones de 128 bits. Así que es enorme, ¿verdad? 2 a la 128, estamos hablando de 3.4 por 10 elevado a la 38 direcciones. Eso significa que tú puedes tener 21 direcciones IP versión 6 por pulgada cuadrada en la superficie del mundo. Así que bueno, al menos nos da una idea de que una dirección IP versión 6 va a asignársele un nombre a un dispositivo, ¿verdad? Mientras nosotros tengamos menos de 21 dispositivos por pulgada cuadrada, al menos en la Tierra, por supuesto. Entonces, bueno, de manera general, las direcciones IP versión 4 están separadas en dos partes. Existe el prefijo de subred, que es de la misma longitud n, y el identificador de interfase de esa subred. Entonces tenemos 128 menos n bits de largo
Así que bueno, esto podemos verlo como una dirección CDR o una clase CDR. ¿Sí? Ok. Mientras tú tienes máscaras de red que te describen cuál es el identificador de red y un conjunto de nodos que están ahí adentro, ahora no necesitas escribir 128 bits o direcciones 128 bits como 16 pequeños octetos. Además, muy comúnmente tenemos grandes regiones de ceros y repeticiones, así que las direcciones IPv6 son escritas un poquito diferente que IPv4, donde las IPv4 son escritas de manera simple, delimitadas por puntos, valores enteros. Las las direcciones IPv6 son escritas en hexadecimal como bloques o como 8 bloques de 16 bits. Así que tenemos 16 bits, esto es 2 hexadecimales, ¿sí? Y bueno, ok, entonces por ejemplo aquí yo tengo yo puedo tener por ejemplo este valor de aquí, justamente que es mi valor en hexadecimal. Yo tengo aquí dos ceros, un 1, ¿sí? Y aquí viene el segundo que es 470. ¿Sí? Luego viene 806D, ¿sí? Un 1, nada, y es decir, nosotros podemos omitir un conjunto de ceros poniendo simplemente los dos puntos, ¿sí? O los ceros a la izquierda no los ponemos, ¿sí? Entonces lo que estamos realmente diciendo aquí es que este es nuestro primer bloque, ¿sí? Este es nuestro segundo bloque, otro bloque, un bloque de ceros, ¿sí? Y finalmente un bloque de 9, ¿sí? Oye, me mandaste lo de Inflash, ¿no? Que yo luego ya descargaba. Y un sábado. Ahí la dicen. Oiga, subieron los modelos. No le dije nada. Dijo, no, pues déjame ver qué pedo. O sea, yo no le dije. Y aquí está. Ok, vemos que los últimos 64 bits denotan la dirección real del nodo, el cual en este caso nosotros podemos usar nuestra dirección IPv6 y nuestra dirección IP versión 6 en HTTP en un URL como esto de aquí, ¿sí? Incluso le puedo poner justamente que va dirigido al puerto 80, ¿sí? Y también es posible que yo quiera justamente escribir la parte baja de los 32 bits como una dirección IP versión 4, ¿sí? Que lo puedo escribir justamente como aquí, pongo mi dirección IP versión 4 y después ya pongo mi dirección, pongo mi dirección de red y aquí pongo mi dirección IP versión 4. Ok, entonces tenemos estas direcciones enormes de 128 bits, las cuales se agregan más dispositivos al Internet. Pero ¿cómo los asignamos? Bueno, de manera actual tenemos que en IP versión 4 tenemos el IANA y el ICANN y los RIRs, que manejen todos estos números o estos bloques de 16 millones de direcciones y los distribuyen a lo largo de compañías y organizaciones, ¿sí? O quien quiera que la esté pidiendo. Entonces resulta de cómo asignamos las direcciones IP versión 6 va a ser con un poco de iteraciones de gente que han ganado un poco de experiencia y refinamiento. Así, por ejemplo, que el primer RFC era el 3177, que decía que generalmente nosotros queremos darle a la gente una diagonal 48, algo que tú quieres darle, digamos, un diagonal 64 o muy raramente darles a ellos un diagonal 128. Ok, recuerden que el diagonal 48, diagonal 64, diagonal 128 es justamente la cantidad de bits que le vamos a asignar. Entonces vamos a tener identificadores de red de 48 bits, entonces tenemos 80 bits que ellos pueden utilizar
para el interfase de identificador. Algunas veces tenemos 64, entonces 64 denota el identificador del interfase, y ocasionalmente tenemos una dirección sencilla de 128 bits. Solo para darte una dirección a alguien. El RFC 6177, después de muchos años de experiencia, dice que esto no es una gran idea. Así tú quieres darle al menos diagonal 64, lo cual significa que tú no quieres que el 64 sea más grande que eso. Tú no quieres darle 128 o darle 64 o quizás 60, ¿sí? O tal vez 56. Entonces, la observación es que 48 es mucho más de lo que realmente cualquiera puede necesitar, ¿sí? Entonces, existen muchos casos donde la gente necesita más de un 64, así que tú se los puedes dar. Y bueno, este es el tipo de cómo IP versión 4, cuando tú lo ibas a un registro de internet regional y tú pedías por un bloque de direcciones. Entonces, a ti te preguntaban cuántas querías, ¿sí? Entonces, antes de tomar la decisión de dártelas o no, tú preguntabas, por ejemplo, por un diagonal 23, entonces ellos decidían si tú realmente necesitabas ese número de direcciones, o en este caso 512 direcciones. De la misma manera, hoy los RIT pueden decidir dar tamaños de asignaciones o los tamaños de asignaciones utilizados. Tú puedes obtener 64, un 60 o 56, ¿sí? Que esa es una manera bastante mejor de asignar direcciones IP versión 6. Ok, y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo generar o autogenerar una dirección IP versión 6 con una máscara de subred o una subred de 64 y una dirección de Ethernet. Tenemos nosotros que nuestros dispositivos Ethernet tienen un identificador único de 48 bits, es decir, estamos hablando de la capa, una dirección de capa 2. Esto viene en dos partes también. La primera que está especificado al momento de... Perdón, todo está especificado al momento de la manufactura, ¿sí? Pero nosotros podemos ahora cambiarlo si nosotros queremos. Y está basado en dos cosas. Primero, un código de manufactura, es decir, que es este código de aquí, excepto estos dos bits, donde todos estos bits que tienen la C me especifican un código de un fabricante. ¿Quién puede ser este fabricante? Puede ser Apple, puede ser Cisco, puede ser HP, puede ser Broadcom, puede ser cualquier fabricante que recibe un código especial. Y aquí tenemos los otros bits. Tenemos 2 a la 24 posibilidades, que alrededor de 16 millones de dispositivos que se pueden construir basados para cada fabricante. Entonces nosotros podemos convertir esta dirección de Ethernet de 48 bits a una identificación de interfase de 64 bits para completar lo que sería una dirección IP versión 6. Recuerden que nos faltaría acá la parte de la red que nos va a asignar nuestro proveedor de servicios, ¿sí? O el administrador de red, y nos faltaría un identificador de nuestra interfase, la cual la podemos nosotros construir a partir de 48 bits de la dirección de Ethernet. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar este código de fabricante, lo vamos a poner aquí, vamos a cambiar este 0 por un 1, en medio vamos a poner FFFE, ¿sí? Que son puros unos, excepto el último que es un 0, ¿sí? Y vamos a poner justamente este código de aquí, lo vamos a pasar directamente acá, ¿sí? Y eso nos va a asignar justamente nuestra dirección IP versión 6, combinando la parte de la subred con nuestro identificador de la interfase, ¿sí? Y bueno, vemos que tenemos mucha flexibilidad en cómo nosotros podemos generar nuestras direcciones IP versión 6. Entonces, esto es lo que nos permite tener grandes dispositivos, gran cantidad de dispositivos en una dirección de red, en una red.